Hola a todos, bienvenidos a Root for Everyone. El día de hoy vamos a ver la instalación del GPS USB GlobalSat BU353S4. Pero antes de continuar con la instalación, nos parece importante poder contarles un poquito acerca de por qué las tecnologías de GPS. Y una de las principales razones, bueno, es que GPS traduce Sistema de Posicionamiento Global y su objetivo principal es poder eh, permitir hacer ubicación exacta de dispositivos o de vehículos o de cualquier sistema que requiera dicha característica. Bueno, GPS fue creado por el ejército de los Estados Unidos a mediados de 1972 y esto nace como una necesidad, principalmente la necesidad de poder conocer la ubicación exacta de la tropa, de dispositivos, de vehículos, de buques, de submarinos, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial se presentaron muchos problemas para la ubicación con los sistemas que existían en esa época. Entonces, en 1972 se empiezan a desarrollar estudios para un sistema de posicionamiento global basado en satélites. Entonces, como es un sistema basado en satélites, básicamente para su funcionamiento correcto requiere de tres componentes esenciales, que son el componente espacial, que son básicamente los satélites que están desplegados alrededor del globo terráqueo, los sistemas de control y rastreo, que son torres que se encuentran ubicadas en el globo terráqueo, y el dispositivo de usuario, que son pues los que ya todos conocemos, los teléfonos móviles, los GPS, por ejemplo Garmin, que es una de las marcas más conocidas en este tipo de dispositivos, son dispositivos de usuarios. ¿Cómo funciona un GPS? Bueno, básicamente cada satélite que está desplegado alrededor del globo terráqueo cuenta con un reloj atómico. Todos sabemos que los relojes atómicos, pues la imprecisión que tienen es muy mínima, son relojes que son muy exactos. Entonces, cada satélite cuenta con uno de estos relojes. Existen 5 estaciones de control desplegadas en la Tierra, en todo el globo terráqueo existen 5 estaciones de control, las cuales están sincronizadas con cada uno de esos satélites que cuenta con 4 relojes. O sea, cada satélite cuenta con 4 relojes atómicos. Entonces podemos imaginar la precisión con la cual se mide el tiempo en estos satélites, que en últimas lo que hacen es enviar señales, son las que envían la señal de posicionamiento a las estaciones de control. Y cada satélite va a emitir 2 señales, una que es de matriz y una que es de corrección de ionosfera, que básicamente la corrección de ionosfera es una característica que lo que va a permitir es que cuando existen cambios sobre la ionosfera de la Tierra, ¿sí? Pues el satélite va a emitir una señal que va a poder corregir la información cuando se presenten este tipo de fenómenos. Vamos, en internet existen, pueden buscar muchos estudios que existen sobre cómo lograr corregir de forma más exacta ese tipo de comportamientos de los GPS cuando existen modificaciones en la ionosfera. Muchas de esas correcciones están atribuidas a temas climáticos. Para lograr una ubicación exacta, lo más precisa posible, pues se dice que con 3 satélites es suficiente, pero realmente entre más satélites esté, funciona mejor. Máximo 4 satélites, perdón, mínimo, como mínimo 4 satélites para que la ubicación sea lo más exacta posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que el receptor cliente, ¿sí? Va a medir el tiempo en que la señal tarda en llegar a él. Y con esto se logra determinar la posición. Es decir, que el receptor GPS, que es el que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, o en este caso el dispositivo USB que nosotros vamos a instalar, él está a la espera de señales del GPS. Él está a la espera de recibir comunicaciones de antenas GPS. Entonces, ese tiempo que se demora en viajar la señal es el tiempo que se va a utilizar para poder hacer la localización del dispositivo. Un tema importante acá
es que, por ejemplo, la información de los GPS es asíncrona, ¿sí? Es decir, que funciona de forma similar a cómo funciona el protocolo UDP. Es decir, que no se garantiza que la información enviada sea totalmente recibida. Como sabemos, TCP es orientado a la conexión, entonces va a garantizar que los paquetes de red lleguen a su destino. UDP no lo hace así. Los GPS funcionan de forma similar a cómo funciona el protocolo UDP. Otra cosa es que el tiempo de sincronización es de 1 segundo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para cuando vayamos a utilizar el dispositivo. Para que un GPS, bueno, pues su uso principal está en los sistemas de navegación. Todos sabemos que para todo lo que tiene que ver con transporte, sistemas aéreos y todo este tipo de medios de transporte, pues como se utilizan medios de navegación, pues el GPS es la herramienta fundamental para que esto funcione correctamente. Un ejemplo, pues Uber, Waze, Google Maps, muchas aplicaciones de las que actualmente utilizamos utilizan GPS para determinar la ubicación del dispositivo y poder, por ejemplo, entregar ofertas. Por ejemplo, estas herramientas que son para domicilios, ¿sí? Muchas veces cuando uno las instala en el dispositivo, le dice que si quiere permitir a la aplicación acceder a la ubicación del dispositivo. Es decir, que va a utilizar las herramientas de GPS. Para sistemas de seguridad, por ejemplo, hay empresas de transporte que utilizan GPS para poder rastrear sus mercancías. Entonces, por ejemplo, los vehículos de valores cuentan con sistemas de GPS para poder tener un control sobre los desplazamientos y demás de los vehículos cuando se transportan valores como tal. Ahora, para el tema deportivo, pues todos sabemos que existen smartwatch, existen bandas deportivas, hasta dispositivos en los zapatos que permiten medir la elevación, la velocidad, el estado del clima, eh, la velocidad promedio, la velocidad máxima, para aplicaciones relacionadas con deporte. Entonces, con esa información se puede hacer un seguimiento de la actividad física y muchos propósitos más. Hay muchos propósitos en los que se utiliza el GPS. Como bien sabemos, esto es una tecnología que se creó con fines militares, pues en el ámbito militar los GPS se utilizan demasiado. Tenemos grupos especiales que utilizan herramientas GPS para ubicar sus objetivos antes de realizar algún tipo de operativo y demás. Específicamente sobre el dispositivo que vamos a hablar hoy, pues es GlobalSat BU353S4. Es un dispositivo GPS que funciona a través de conexión USB y entre las características principales que tiene es que tiene un bajo consumo de energía. Entonces, esto va a ayudar, por ejemplo, para actividades como, por ejemplo, la navegación. Si nosotros tenemos un equipo portátil o algún equipo que le podamos conectar un dispositivo USB GPS, por ejemplo, un dispositivo Android, para montar una aplicación de navegación, vamos a poder utilizarlo bastante tiempo gracias a su bajo consumo de energía. Funciona como un dispositivo serial. A pesar de ser USB, él funciona como un dispositivo serial ante el sistema operativo. Funciona para Windows, Linux, Mac y Android. La conexión, a pesar de ser como una USB, funciona similar a cómo funcionan los cables de consola. Todos sabemos que para conectarnos a un dispositivo de red, por ejemplo un switch o un router, entonces podemos utilizar un cable de consola. Pero actualmente los equipos no cuentan con puerto serial. Entonces conseguimos un adaptador USB serial para poder hacer esa conexión. Este GPS automáticamente hace esa conexión solo por el puerto USB. El precio promedio de este dispositivo en Amazon está en 137.000 pesos colombianos, más o menos unos 37 dólares americanos. Para el caso de comprarlo en Colombia, sí necesitarían de alguien que pudiera traer el dispositivo, puesto que Amazon no tiene envíos eh, directamente a Colombia. Entonces tendríamos que tener un buzón
con alguna empresa de alguna transportadora, algún buzón en Estados Unidos para que nos envíe el dispositivo. Si necesitan más información del dispositivo, aquí pueden encontrar la URL del sitio donde van a encontrar el manual y demás información relacionada. Aquí podemos ver unas fotos de cómo viene el dispositivo después de ser desempacado. Él viene con una especie de esta goma que sirve para pegarlo sobre superficies de vidrio, ¿sí? Sin embargo, el integrado trae un imán, entonces uno puede colocarlo sobre cualquier superficie metálica. Digamos, dentro de las pruebas que nosotros hicimos con el dispositivo fue muy interesante porque los equipos Mac tienen la cobertura metálica en aluminio. Entonces es súper interesante porque se puede pegar directamente sobre la tapa y no se hace necesario utilizar este tipo de gomas para que funcione de forma adhesiva. Trae su CD de controladores, aunque no vienen los controladores para Linux, a pesar de que vienen, no funcionan muy bien, pero con lo que vamos a ver acá, vamos a hacerlo funcionar. Pero sí funciona muy bien para Windows. Si hablamos del dispositivo BU353S4 y WarDriving, pues vamos a recordar que el objetivo del WarDriving es hacer una recolección de puntos de accesos inalámbricos en un espacio geográfico. Entonces, ¿qué va a pasar con el WarDriving? Que pues vamos a poder tener la ubicación en un mapa sobre esos puntos de acceso inalámbricos que logramos detectar con la antena Wi-Fi. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no utilizamos un GPS, al momento de hacer WarDriving no vamos a obtener las coordenadas. Entonces, posiblemente al momento de querer hacer un análisis más profundo sobre un punto de acceso inalámbrico, nos va a quedar más complicado obtener la ubicación. Entonces es muy importante que si van a realizar alguna actividad de WarDriving, hablando un poco más en temas de seguridad, pues puedan utilizar un GPS. Recuerden que aquí en el canal está nuestra charla Bogotá WarDriving, donde explicamos cómo se hace este tipo de actividades utilizando este GPS específicamente. Para la instalación del dispositivo, pues bueno, esta vez vamos a utilizar Kali Linux 2019-4, ya que haciendo algunas pruebas de funcionamiento con Parrot Security 10.4 y Kali Linux 2023, no funciona. Hay algunos módulos que no funcionan correctamente. Entonces la invitación es que si alguno de los que está viendo el video logra hacer funcionar este dispositivo en esas distribuciones, pues sería interesante si nos pudiera compartir sus resultados. Entonces vamos a correr Kali Linux 2019-4 sobre VMware Workstation 15 y utilizando VMware Tools. Importante las VMware Tools porque necesitamos que la máquina virtual reconozca los dispositivos USB. Kali 2019.4 en su última versión ya trae integradas las VMware Tools. Si no, pues tienen que instalarlas manualmente con el procedimiento que ya todos conocemos. El sistema operativo tiene que estar totalmente actualizado. Esto es un punto clave porque vamos a tener que hacer una serie de configuraciones con unas herramientas que tienen que estar en la última versión. Importante que puedan hacer pruebas en máquinas virtuales y determinar el sistema operativo que mejor se acomode al funcionamiento del GPS. ¿Por qué? Porque si ustedes van a instalar Linux, por ejemplo, Kali Linux, en una máquina física, un portátil que tienen por ahí que no utilizan o que quieren probar cómo les va con Kali Linux montándolo directamente sobre el disco duro, posiblemente cuando se instale el GPS pueden tener problemas y esos problemas van a requerir que se reinstale el sistema operativo. Digamos, en las pruebas que nosotros hicimos, tratamos de hacer actualizaciones de nuevo, de volvernos, muchas cosas, pero el GPS definitivamente no funcionó. Entonces tocó volver a hacer todo el proceso con un sistema operativo limpio. Es importante contar con herramientas GPS en el sistema operativo. Más adelante vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar para probar que el GPS funcione. Porque recordemos que estamos utilizando un GPS cliente, el dispositivo hardware cliente, pero también necesitamos una aplicación cliente para poder interpretar los datos que viajan entre la antena GPS local y los satélites y las antenas terrestres.
Entonces, aquí en una consola Kali Linux, como les digo, el sistema operativo tiene que estar totalmente actualizado. Aquí ya hicimos la tarea de actualización. Vamos a empezar primero con listar los dispositivos USB. Entonces aquí podemos ver que en los buses USB tenemos un dispositivo Prolific Technology PL2303, que es el número del chip. Ahora, lo que vamos a hacer es, con Dimesh vamos a hacer un listado, ¿sí?, de las interfaces seriales con los que cuenta el sistema operativo. Entonces aquí vemos que sí, efectivamente, se reconoce un dispositivo PL2303 y que está conectado al puerto serial TTY USB 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a instalar un par de aplicaciones clientes que son GPSD y GPSD Client. Esto es una suite de aplicaciones que lo que nos van a permitir es poder interpretar los datos que nos va a reportar el GPS. Si no instalan una aplicación, hay varias suites, digamos en este caso quisimos utilizar GPSD porque es compatible con Arduino y con Raspberry y este tipo de dispositivos. Por si quieren hacer la prueba, lo pueden hacer también. ¿Qué pasa? Que con GPSD pues se va a resolver el problema de conexión entre las aplicaciones y los sensores GPS, pues porque esta aplicación maneja multiplexación en la comunicación. Entonces va a ser mucho más fácil poder recibir los datos. No va a ser tan compleja la labor de recibir la información. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos con Nano y vamos a editar el archivo de configuración de GPSD. La idea es ¿cuál? Hacer una configuración para que el dispositivo funcione correctamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar que el dispositivo inicie automáticamente cuando lo conectemos al equipo. Apenas conectemos la antena GPS, ¿sí? Como estamos configurando acá que GPS inicia automáticamente con el sistema operativo, pues él va a reconocer de una vez el dispositivo y va a iniciar GPSD. Vamos a decir que el dispositivo que vamos a conectar, ¿sí?, está ubicado en /dev, que es device, y en el puerto serial TTY USB 0. Y también vamos a decirle que dentro de las opciones del dispositivo, o sea, qué dispositivos va a utilizar GPSD, pues vamos a decirle que va a utilizar el dispositivo que vamos a conectar en dev TTY USB 0. Guardamos los cambios. Vamos acá a guardar. Igual para verificar, volvemos a abrir Nano y verificamos que esté la información correcta. Y ahora lo que vamos a hacer es darle permisos, ¿sí?, a el dispositivo para que tenga acceso a los puertos seriales. El acceso a los puertos seriales únicamente es root. Están hechos por el usuario root. Entonces, con chmod 777 no es una buena práctica hacerlo, pero fue la forma en la que nosotros logramos hacer funcionar el GPS en el puerto serial. Ahora, con ListenStream lo que vamos a hacer es permitir la comunicación a través del puerto 2947 entre el dispositivo USB y localhost. Lo vamos a hacer tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Entonces aquí estamos diciendo que las comunicaciones por ese puerto, ¿sí?, sean permitidas en el equipo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a correr GPSmon, que es una aplicación de la suite GPSD, ¿sí?, para ver qué ocurre con nuestro GPS. Aquí, digamos, lo que podemos ver es que efectivamente estamos recibiendo datos, ¿sí?, de unos satélites GPS. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos digámoslo así, vamos a finalizar todos los procesos de GPSD, ¿sí?, porque ahora vamos a abrir una conexión entre el dispositivo GPS físico y el socket de GPSD. Pues para eso vamos a ejecutar GPSD/dev, nuestro dispositivo serial que está en TTY USB 0, y le vamos a decir que abra un socket en var run gpsd.soc.
que establezca esa comunicación. CGPS es otra aplicación de la suite que nos va a permitir también ver los datos que se están recibiendo desde algunas antenas GPS, de unos satélites, perdón. Entonces aquí podemos ver que sí, efectivamente estamos recibiendo elevación, azimut, datos que son pues, específicos para poder determinar la ubicación. Si vemos estos datos, pues estos datos son algo complejos de interpretar, ¿sí? Sin embargo, podemos hacer uso de otras aplicaciones. Por ejemplo, la suite GPSD cuenta con XGPS, que es una aplicación cliente ya un poco más gráfica que nos va a permitir ver cómo funciona el dispositivo. Entonces aquí podemos ver que tenemos 3 puntos rojos. Son los 3 satélites que hablamos al principio. Recuerden que el GPS va a recibir información de mínimo 3 satélites. Ideal que fueran 4, pero en este caso tenemos 3. Son los 3 que vemos, los que alumbran en rojo. Esta aplicación es muy básica para hacer este tipo de revisiones. Existen muchas aplicaciones más para poder verlo. Hay aplicaciones muy bien elaboradas para Mac, para Windows hay muchas, pero para este caso utilizamos GPS para poder mostrarles cómo se recibe la información del GPS ya un poco más clara, más legible. Unas recomendaciones importantes a la hora de utilizar este tipo de dispositivos, ¿sí? Y la primera es que hay que validar las normas locales para el uso de estos dispositivos, ¿no? Recordemos que el uso de estos dispositivos, aunque prácticamente es de libre comercio, el dispositivo GPS, hay que revisar la regulación del país para no interferir o para no caer de pronto en una interceptación ilegal de datos o algún tipo de, de, de requerimiento que la ley exija. Tener precaución al usar como un dispositivo de navegación. Esto no es un GPS totalmente especializado. Aquí solamente lo configuramos en Linux, pero hay aplicaciones que ya sí son mucho más detalladas, que tienen satélites propios, en fin. Pues es muy importante si lo van a utilizar como dispositivo de navegación, porque puede que presenten algunos errores de precisión. Recordemos lo que yo les contaba al principio sobre la ionosfera. Entonces, pongamos un ejemplo. Bogotá es una ciudad que tiene un clima muy variado. Puede estar haciendo un sol radiante y a los 15 minutos puede estar cayendo un aguacero torrencial. Esos cambios en el clima, ¿sí?, pueden hacer que la información que reciban del GPS no sea totalmente precisa. Además, recordemos que la información que se envía es una vez por segundo. Entonces, es importante que tengan esto muy en cuenta para no recibir información errónea en sus GPS. Como les decía, en Parrot Security 4.10 no funciona correctamente, ni en Kali 2023. Sin embargo, si alguno lo logra hacer funcionar, pues les agradeceríamos mucho nos dieran sus aportes para nosotros poder hacer la prueba. Si usan Arduino, Raspberry o están haciendo sus proyectos personales de electrónica o están trabajando con dispositivos electrónicos, este GPS es compatible. Les recomiendo mucho un libro de Oswald que habla sobre pruebas de concepto basadas en Arduino. Más adelante también en el canal les estaremos haciendo el review de este libro porque es muy interesante la información que tiene. Y en esos proyectos muchos se puede llegar a utilizar un Raspberry. Se puede llegar a utilizar una antena USB GPS para que puedan hacer sus proyectos de GPS. Y hay un proyecto bastante interesante donde, por ejemplo, no está en este libro, está en otra documentación, donde, por ejemplo, utilizan un carro a control remoto con un router Linksys y utilizar un GPS para poder hacer wire driving a través de un carro a control remoto. Entonces, o hacer escaneo de redes inalámbricas. Entonces, por ejemplo, pensemos en un escenario donde requerimos hacer una auditoría wireless, ¿sí? En una zona geográfica grande, pensemos en una universidad, en una tarea de investigación, podemos utilizar un carro a control remoto o un dron, ¿por qué no?,
para obtener ubicaciones un poco más exactas de los dispositivos de red. Y bueno, finalmente muchísimas gracias por visitarnos. Recuerden que todas las sugerencias son bienvenidas. Recuerden también seguirnos en Twitter como @rootforeveryone y en YouTube como Root for Everyone. Nos vemos en una próxima oportunidad con más videos. Que tengan un buen día. Adiós.